Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Los que ya marcaron la asistencia, les cuento que van a tener que marcar nuevamente, ¿sí? Desactivé ese registro del día de hoy de temprano, ¿sí? Así que márquenlo ahora, perdón, en un minuto, a partir de las 10. A ver si en el chat. Buen día, profe, buen día, Camila, buen día, Benjamín, buen día, Martín. ¿Cómo les va? Damián, Santiago, Mateo. Quisiera saludar a todos uno por uno, pero se hace difícil. Pero ya lo vamos a hacer la semana que viene. La semana que viene volvemos y esperen que salga de acá. Y vamos a ver cómo nos organizamos. Lo que sí les cuento que por ahora, por lo menos las dos primeras clases, vamos a tener dos aulas, así que vamos a poder dividirnos en dos grupos. No sé si vamos a entrar todos en las dos aulas, pero vamos a hacer lo posible. Rápidamente les voy contando que cuando lleguen el martes a la UTN, les pediría que si no conocen la UTN, pero creo que ya deben haber rendido alguna materia, si no conocen la UTN sería conveniente que vayan y se ubiquen un poquito donde están cada uno de los edificios. El aula de sistemas operativos del martes que viene está ubicada en Lapsis, es decir, en el edificio Mothers, donde está el laboratorio de sistemas. Ese edificio tiene todo vidrios por dentro, por fuera, se ve todo vidriado, está al frente de los baños grandes y la sugerencia es que no suban al aula hasta que nosotros no lleguemos, por una cuestión de que los espacios son reducidos para estar allí adentro. Entonces, cuando nosotros estemos por entrar a la clase, nosotros pasamos y los hacemos subir las escaleras porque estamos en primer piso. Bien, ¿qué número de aula es? Todavía no tengo números, Florencia, pero yo les voy apenas tenga la confirmación, que me han dado un aula, pero me han confirmado que puede haber una segunda. Tengo que ver esas dos aulas y ya se las voy a publicar. Julieta, ¿está Julieta conectada? Si ella está, le voy a pedir a Julieta que me reenvíe el mensajito que me dijo del libro de Stalin, porque me olvidé de ese tema. Y cuando le sube el libro también les voy a poner el aula. El libro de Stalin, porque el libro de Stalin yo se lo prometí por el teórico, claro. Bien, no se los voy a poder subir por la V que me pidió ella. ¿Sí? Se los voy a enviar a alguien y ese alguien lo reenviará. O si se lo dejo un solo día y un rato y lo descargan y después lo borro porque no puede quedar en la V. ¿Sí, Juli? ¿Cuándo quiere que le haga acordar? Apenas salga de la facu, vos, a partir de la 1:30, 2 de la tarde, ¿sí? Porque si vos me lo mandas ahora, dentro de un ratito, yo sigo con otra clase y tampoco te lo voy a mandar, así que si Bueno, podés, cuando sea después del mediodía, mejor, porque yo ahí ya veo el mensaje y lo hago en el momento. Si no veo el mensaje, después me olvido, porque tu mensaje lo vi y dije, bueno, después lo hago, y ahora lo volví a ver cuando te mandé el mensaje y dije, y no le mandé el libro a Julieta. Está bien, no hay problema. Estoy así, viste, a mil con muchas cosas, no solamente de la facu, sino personales, entonces es como que no me alcanza el tiempo. Bien, a ver en el chat, ¿qué número de aula es? Así, eso, recordame el tema del aula. Bueno, voy a compartir pantalla, así comenzamos ya la clase de hoy, clase número 5, que no terminamos la clase pasada, ¿no es cierto?
comenzamos con, voy a hacer un avance en las filminas para que vayamos viendo qué es lo que estuvimos desarrollando la clase pasada. Hablamos de nombres de archivos, hablamos de lo que era un bloque índice o inodo, ¿sí? Hablamos de que ese número de inodo era un número que estaba asociado a un archivo y que a su vez también era una estructura que contenía todos los atributos del archivo, ¿sí? Que un directorio, esto es importante, un directorio es una tabla de doble entrada, donde en una parte de esa tabla está en el número de inodo y en la otra parte está el nombre de archivo. Por lo tanto, cada directorio es una pequeña tabla. ¿Sí? Eso les tiene que quedar claro porque a partir de ahora, cuando veamos la segunda parte de la clase, vamos a ver que hay cosas que debemos tener en cuenta. Entonces, esa tabla que es un directorio tiene como contenido el nombre del archivo y el número de inodo. Cuando hablamos de redireccionamiento, hablamos de los archivos stdin, stdout y stdr, que lo vamos a manejar en algunos comandos más adelante al stdr, pero... ay, voy a cerrar la puerta, se me va a meter la gana. Ya venimos a interrumpir. Tengo una puerta que no tiene llave y la empuja y pasa, así que tengo que ponerle una silla para atravesarla. Bueno, entonces, el signo mayor implicaba redireccionamiento y el mayor también, el mayor también, pero ¿qué diferencia había entre uno y otro? El símbolo mayor crea un archivo y si yo uso el nombre de un archivo que ya existe, ese redireccionamiento pisa el contenido previo, mientras que cuando yo uso mayor, agrega el contenido al archivo que ya existe sin borrar lo que estaba anteriormente. Por lo tanto, dependiendo de lo que nosotros querramos hacer, vamos a usar mayor o mayor. ¿Sí? Si queremos agregar, doble mayor. Si queremos borrar lo que estaba anteriormente y guardar lo nuevo, solamente un mayor. Bien. Más comandos. Hasta acá llegamos. Creo que esto fue lo que no vimos o alcanzamos a ver los comandos de visualización more, hit, tail y less. No, ahí no llegamos. Acá no llegamos. Bien. ¿Cómo voy a extrañar el cafecito que me tomo mientras ustedes estoy dando clases? Bien. More, hit, tail y less son 4 comandos que están asociados a la visualización de archivo. Todo archivo que nosotros hemos generado o creado puede ser visualizado por pantalla. Hasta ahora nosotros usamos un comando que se llama cat, ¿sí? ¿Se acuerdan que poníamos cat y el nombre del archivo y me mostraba el contenido? Bueno, estos archivos funcionan de la misma forma. O sea, funcionan para la misma función, no de la misma forma, perdón. More, hit, tail y less. More y less muestran el archivo completo. Con el more lo estamos mostrando en forma paginada, es decir, muestra una página, barra espaciadora, muestra otra página, barra espaciadora, muestra otra página, siempre y cuando el archivo sea grande en cuanto a extensión. Si no, me lo muestra completo si tengo pocas páginas. Por defecto, el more tiene 23 líneas por página, pero yo puedo darle el número de páginas si pongo un guión y el número. ¿Sí? Vamos a la máquina virtual y les voy a mostrar cómo funciona el archivo. Voy a hacer un ls para ver qué archivos tengo. A ver qué tiene more alumnos. Bien, ese archivo tiene... Profe, no estamos viendo. No se ve. Ah, perdón, cierto. Compartí mal. Voy a compartir la pantalla completa. Ahora sí.
Bueno, no voy a usar alumnos, voy a usar otro que tenga más archi, ¿verdad? More archi. Oh, tampoco. A ver, archivo. Ahí está. Ese archivo contiene un listado extendido. Fíjense que acá está el comando y a continuación empieza a listarme cada uno de los renglones que tiene ese archivo que se llama archivo. ¿Sí? Cantidad de líneas, todo esto es un ls-l que yo guardé adentro del archivo. Como tiene muchas líneas, frena en la número 23. Y a partir de allí, para poder mostrar lo que sigue del archivo, yo tengo que teclear la barra espaciadora. ¿Sí? Otras 23 y ahí termina de mostrar. Si yo quiero mostrar menos cantidad de líneas o más cantidad de líneas, more, guión y el número de líneas. 5. Archivo. 5, 10, 15, 20, el número que yo desee colocar me va a mostrar por esas páginas. Obviamente, si yo me excedo de 23, no voy a ver más que esas. Fíjense que me muestra 5 líneas y me dice que hay más y que estoy mostrando el 10% solamente. Pongo barra espaciadora, y me va mostrando cada vez que aprieto barra espaciadora otro grupito de archivos. ¿Sí? Con Q salgo de la visualización si quiero terminar antes de lo que estaba previsto. Les archivo también me muestra, me visualiza el archivo que le pongo a continuación, pero yo puedo moverme con las flechitas de mayor y menor hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba, pero no es un editor, ¿sí? Solamente me visualiza. Ven que se va moviendo la lista porque voy subiendo y bajando las líneas. Con Q salgo. Estos dos muestran el contenido. Cuando usamos tail en inglés significa cola, ¿sí? Linux tiene muchos comandos, la mayoría, diría que todos, que son palabras en inglés. Tail significa cola, por lo tanto lo que está indicando acá es que me va a mostrar el final de un archivo. Fíjense que el archivo, ¿dónde termina? Acá, en salida, 5, 2, 3, 1, swap 1, tarea, trabajo y videos. Si yo muestro las últimas 3 líneas, del -3, archivo, me muestra las últimas 3 líneas de ese archivo. Así de simple. Si yo no le coloco ninguna opción con número, solamente le pongo el archivo, me muestra las últimas 10 líneas. Por defecto muestra 10. ¿Sí? Lo mismo que para hit. Hit significa cabecera o cabeza. Si yo pongo hit archivo, muestra las 10 primeras líneas, y si le pongo otro número, por ejemplo, -12, me muestra las 12 primeras líneas. Es bastante simple, así que no debería tener complicaciones. ¿Estamos con esto? Estos 4 comandos son de visualización, solamente muestran. No puedo hacer nada con ellos. Más adelante vamos a ver que hacemos cosas con estos archivos porque lo que hacemos es combinarlo con otros comandos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Queda claro hasta acá? A ver en el chat. Creo que no se ve. Ah, eso era cuando lo estaba viendo hacer la pantalla. Cierro. Vamos a 2 comandos muy potentes. Pero no potentes porque hagan cosas raras, sino potentes para ustedes cuando tenemos para conversar, para charlar y para pensar cómo trabaja el sistema operativo. El comando cp, de copiar un archivo o varios archivos en un directorio,
y el comando mb, que mueve o renombra archivos. El comando cp es una copia. Ustedes saben lo que es una copia. Yo estoy generando un archivo nuevo a partir de un archivo que ya existe. Eso queda claro, ¿no es cierto? Yo tengo un archivo, vamos la sintaxis es cp, archivo origen, espacio, archivo destino. Es decir, archivo origen sería el archivo que yo voy a usar que voy a copiar, y archivo destino sería el nuevo que genere. Bien, yo puedo utilizar un archivo, vamos a usar un archivo chiquito para que ocupe poco espacio. Alumnos. CP, primero vamos a ver qué contiene alumnos. ¿Cómo hacemos para ver qué contiene alumnos? ¿Con qué comando podemos verlo? 3 comandos podemos usar. Les, more y cat. Cat lo podemos usar, ¿sí? Ahí terminó el archivo. Pongo Q para salir y ya me mostró qué es lo que tenía. Yo voy a copiar CP, alumnos. ¿Por qué pongo la palabra solo alumnos y no pongo la ruta? ¿Se acuerdan de eso? Porque ya estás en el directorio de trabajo. Bien, pero si yo tengo que copiar un archivo que no está en mi directorio de trabajo, o quiero copiarlo en otro lugar, tengo que poner las rutas, ¿sí? Ya sea una ruta absoluta, ya sea una ruta relativa. Vamos a llamarle alu copia. Lo voy a hacer en el mismo subdirectorio para trabajarlo y ver y compararlo. Pero sí yo puedo poner, por ejemplo, que sería válido en este caso, punto barra nuevo. No, perdón. Nuevo barra. Pero hoy le meto el dedo mal, ahí está. ¿Por qué puedo poner este camino? Porque acá tengo un subdirectorio que se llama nuevo y dentro de ese subdirectorio estoy copiando la copia. Estoy haciendo la copia. Y es a partir de donde estoy parada. ¿Se entiende? Sí. Así sería un camino correcto para copiar un archivo de un directorio en el que estoy hacia un directorio que no estoy posicionada. Y estoy usando ruta relativa. ¿Sí? Voy a sacarle el subdirectorio para poder comparar más fácilmente los resultados, nada más que por eso. Fíjense que CP, alumnos, alucopia, y quedó el cursor esperando que copie, que ejecute un próximo comando. Eso significa que el comando se ejecutó correctamente. Windows no me avisa que hizo la copia ni nada por el estilo. No me pregunta si estoy seguro que quiero copiar, nada. ¿Está? Recordemos esto porque cuando nosotros cometemos un error es cuando allí nos avisa el shell que hay algún tipo de error. Bien, entonces, hicimos la copia. Vamos a hacer un ls-l, perdón, ls-li, que voy a mostrar qué con el li. A ver. ¿Nadie sabe qué voy a mostrar con li? ¿Lo tengo que decir yo? Los inodos con el i. Muy bien, Tomás. ¿Y con el l? Los atributos. Los detalles, dice. Miren. Bien, sí, Tomás. Esos detalles se llaman atributos. Parecido, exactamente. Vamos a mostrar. Esperen que cierre acá el chat porque me bloqueé todo. Pongo Enter. Uy, me mostró todo.
Entonces tengo que volver hacia el principio porque estaban ALU y ALUcopia, son alumnos, es el que tenía originalmente. ¿Y por qué les hago mostrar el inodo? Porque el inodo es el que representa al archivo alumnos, 78, 83, 76. Y ALUcopia, fíjense, tiene un número de inodo diferente, 78, 89, 68. Son números diferentes. ¿Por qué? Porque son archivos diferentes. A pesar de que son uno copia del otro, tienen el mismo tamaño, los mismos permisos y tipo de archivo y enlaces. La fecha de creación de uno y otro es el de alumno el 2 de mayo del 21 y ALUcopia a las 10:16 del 12 de abril, o sea, de ahora. Lo único que cambia es la fecha de creación y el número de inodo. ¿Qué pasó en el directorio? En el directorio, esa tabla que decíamos que tenía archivo e inodo, creó una nueva entrada donde puso este número ALUcopia con ese número de inodo. Es como si el directorio vamos a hacer así, cuando yo hago un ls -i, estoy viendo la tabla del directorio. Esto mismo que se ve acá es lo que contiene la tabla de directorio. El inodo y el nombre de archivo o directorio. El inodo y el nombre de archivo. Inodo, archivo. Inodo, archivo. Uno debajo de otro. Acá me lo está mostrando en 3 columnas diferentes, pero estaría uno debajo de otro. Este directorio se llama /home/sandy. Para el subdirectorio escritorio voy a tener otra tabla, porque adentro de escritorio puedo tener archivos. Para descargas lo mismo, es otra tabla. Para público es lo mismo, es otra tabla. ¿Sí? Bien. Yo me contesto sola, nadie dice nada, así que asumo que están entendiendo. Entonces, cuando copiamos, generamos otro archivo con el mismo contenido, pero es diferente el archivo. Físicamente en el disco, ¿dónde va a estar ubicado? En diferentes partes de la memoria. ¿Memoria? ¿Memoria? ¿Cuál fue mi pregunta? ¿Recuerdan que pregunté? En el disco. En el disco, ¿dónde van a estar ubicados? En diferentes partes del disco. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque parece muy sonsa, pero la mayoría de las veces ustedes usan la palabra disco y memoria como sinónimos. Y nada que ver. Ahora al principio, después ya cuando empiezan a pasar a la segunda etapa ya se van acostumbrando. Pero al principio se confunden memoria con disco. No usen, porque no son sinónimos para nada. Cuando hablamos de memoria estamos hablando de memoria RAM, y cuando hablamos de almacenamiento de archivos estamos hablando de almacenamientos permanentes. O sea, el disco o a lo sumo un pendrive. Pero son almacenamientos permanentes, que no tienen nada que ver con la memoria. ¿Está? Bien, profe. Perfecto. Es para que no se olviden de no confundir. No deben confundir. Volvemos acá. Entonces, pueden estar ubicados uno a continuación del otro en el disco, o no, pueden estar en lugares totalmente diferentes. Ya van a ver cuando veamos en la próxima clase implementación del sistema de archivos, vamos a ver que podemos tener distintos bloques de archivos juntos o desparramados en todo el disco. Bien, MB, el próximo comando, mueve o renombra archivos. El MB se utiliza para renombrar o para mover. Vamos a ver ese tema. ¿Cómo es esto de renombrar y mover? Si yo uso MB, ls-li,
Voy a volver a usar el archivo alucopia. Uy, perdón. Creé acá. Sí, ahí tengo el archivo alucopia. 78, 89, 68. Ese es el inodo de ese archivo. Cualquier cosa que yo haga con ese archivo no me va a cambiar con el inodo, excepto que haga una copia. Cuando hago una copia genera un archivo nuevo. Pero si yo modifico el archivo, le cambio el nombre, lo cambio de ubicación, el inodo no cambia. Ténganlo presente porque es lo que vamos a hacer ahora. Bien, vamos a MB alucopia. Le vamos a cambiar el nombre por ahora. Se va a llamar alu 2. Enter. Volvemos a poner ls-li. Voy a mostrar de nuevo el listado. Está acá el archivo 78, 89, 68. Es el mismo archivo con 122 bytes, el 12 de abril, las 10:16. Lo único que hice fue cambiarle el nombre con MB. Luego, MB puedo moverlo a ALU2, ahora se llama ALU2. Lo voy a mover a un directorio que se va a llamar trabajo. Trabajo, que está acá el directorio, ¿sí? Barra, y le voy a poner ALU3. ALU3. O sea que lo moví de lugar y le cambié el nombre. Puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y funcionó porque no me dio error. Me voy a posicionar en trabajo y voy a hacer un ls-i. Y aquí tengo ALU3. Voy a mostrar el contenido de ALU3. More ALU3. ¿Y qué tengo? El archivo de alumnos. Bien. Vamos a ver con el y el inodo, fíjense acá. El inodo es el mismo, 78, 89, 68. O sea que ese archivo no cambió en absoluto. Lo único que pasó con ese archivo es que yo lo tenía en la tabla del subdirectorio Sandy, /home, /Sandy, que es una tabla de doble entrada que tiene toda la lista de archivos, y cuando hice el MB, en este caso el MB, en esa tabla puse alucopia es reemplazado por alu2, y punto, nada más. En la tabla modifiqué el nombre. Ahora bien, cuando hice este MB, lo cambié de directorio. Lo que hice fue sacar de la tabla de directorio de /home, /Sandy y ponerlo en otra tabla que es la tabla /home, /Sandy, /trabajo. Agregué una entrada en esta tabla y la saqué de la otra tabla. Lo saqué y puse este archivo adentro de esa tabla. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Una pregunta. Dale. Si yo hago la ruta alternativa punto barra trabajo y después pongo barra y no le quiero cambiar el nombre, ¿hace falta poner ALU2 o solamente al principio No, en el nombre de archivo? solamente le pones el camino Ah, está bien. y va a funcionar. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Veamos en la práctica, dice, porque les di para revisar. Bueno, la clase pasada tendría que haber terminado de dar esto, por eso es que les di práctica. Bueno, esta práctica la pasamos para el final, ¿no? ¿Tenían preguntas sobre el trabajo práctico grupal? ¿O ya lo tenían que haber entregado? No me acuerdo, porque no me acordaba la fecha, por eso había puesto esto. ¿Ya lo entregaron? Sí, profe, ya lo entregamos. Bien, Sí. claro, porque esto era para la semana pasada. Esta pregunta era para la semana pasada, así que, bueno,
Quedó. Cierro Sí, esta ya está. filmina, voy a buscar la próxima filmina. La de la clase 6. Está, a ver acá. Achicamos un poquito para que yo pueda ver lo otro. Si no, se me mezclan todas las pantallas, por eso separo un poquito de una cosa de la otra. Bueno, clase 6. Avanzamos un poquito más. Este tema, archivos compartidos o enlaces, como nosotros vamos atrasados con el teórico, yo se los voy a explicar y vamos a cerrarlo el jueves cuando veamos el teórico de enlaces. ¿Sí? Pero en realidad yo pensé en darles el teórico hoy y darles el práctico el jueves, pero la verdad es que no me di cuenta, después de que pasó todo esto, me desubiqué. Así que bueno, perdón, pero tendría que haber dado primero el teórico para que quede más claro este tema de enlaces. De todas formas, creo que no les va a costar. Bien, archivos compartidos. Lo que se llama enlaces en Linux es una posibilidad que da Linux para poder acceder a un archivo sin necesidad de, o sea, cuando varios usuarios necesitan compartir un archivo, muchas veces no es posible llegar hasta el camino o colocar el camino del archivo porque tiene permisos o accesos denegados distintos usuarios. Es decir, yo tengo un archivo en un subdirectorio y quizás otros usuarios no tienen permiso de acceder a ese directorio, ¿sí? Porque tengo archivos importantes. Entonces yo lo que hago es crear lo que se llama enlaces para que pueda acceder a ese archivo, pero no a todos los archivos de ese directorio. Entonces los enlaces permiten esa compartición de distintos archivos. Compartir un archivo implica que yo use un solo archivo físico y que tenga diferentes nombres para ese archivo. Ustedes lo van a asociar con un enlace directo en Linux, ¿sí? Ustedes saben que en Windows, en Windows ustedes hacen un acceso directo y lo tienen en una ubicación y en realidad el archivo original está en otra ubicación. Eso da la visión de que es un único archivo con diferentes nombres en diferentes directorios, pero su inodo es único, porque es el mismo archivo sobre el que trabajo en forma completa. El comando se llama ln, crear enlaces entre archivos. Acá lo aclaro, un directorio es una lista de números de inodos con sus correspondientes nombres. Por lo tanto, yo puedo tener, al crear enlaces, un número de inodo en un directorio y ese mismo número de inodo en otro directorio con otro nombre. Eso va a implicar que yo voy a tener dos números de inodos iguales en diferentes directorios, que físicamente va a ser un solo archivo. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Quedó ahí nomás la cosa. Vamos a verlo en la práctica. El jueves no tenemos clases, chicos. Claro, por eso es que lo pensé yo, porque veníamos atrasados con el teórico y, bueno, pero no lo hice. Perdón. No quedó claro. Seguimos entonces. Cuando nosotros tenemos un archivo que necesita ser usado por distintos usuarios y que no queremos darle permisos plenos a ese usuario, se usa lo que se llama enlaces. En un directorio nosotros tenemos un inodo con su nombre de archivo y yo puedo generar en otro directorio otro nombre de archivo con el mismo número de inodo, porque el inodo es el que contiene. ¿Qué contiene el inodo? Los atributos del archivo, como por ejemplo dueño, tamaño, fecha de creación,
usuario, grupo. Cuando digo dueño y usuario es lo mismo. Grupo, fecha de creación, tamaño, permisos, tipo de archivo. Todos esos son atributos que me indican características del archivo. El inodo no va a cambiar si yo hago un enlace. Es decir, el inodo guarda también en su interior los bloques o las direcciones de bloques, mejor dicho, las direcciones de bloques donde está guardado el contenido del archivo. Todo eso está en el inodo. Nosotros tenemos los atributos por un lado y el contenido por el otro. El contenido es el texto que nosotros escribimos y los atributos son todo esto que les dije yo, nombre, tamaño, fecha de creación, etc. En el inodo, ¿qué se guarda? Se guarda todos los atributos y además direcciones de bloques donde están guardados los contenidos del propio archivo, es decir, el texto, la carta, la lista, una tabla, lo que fuese que tenga guardado adentro ese archivo, porque puede ser un archivo de texto, puede ser un ejecutable, etc. Entonces, todo ese código interno que tiene de contenido no está en el inodo. En el inodo tengo las direcciones donde están guardado el contenido. ¿Se entiende? O sea que cada vez que yo quiero abrir un archivo, leo el inodo, leo los atributos para ver si tengo permisos para abrirlo, leo los bloques donde está ubicado el contenido del archivo y con esos bloques voy a buscar el contenido y recién muestro en pantalla ese contenido. Creo que esto lo hablé la semana pasada en el teórico, cuando hablábamos de operaciones con los archivos. Los enlaces permiten dar la sensación de que tengo diferentes nombres en diferentes directorios, pero hay un solo archivo. ¿Cómo se genera? El comando es ln, opción, ya vamos a ver qué opciones tenemos. Archivo 1, que sería el original, y archivo enlace, que sería el nuevo nombre que yo le voy a dar. Puede ser en el mismo directorio o en diferentes directorios. Generalmente no se usa en el mismo directorio. Yo cuando creo un enlace lo uso para crearlo en otro directorio. Cuando nosotros usamos el comando ln sin opción, se generan los enlaces duros. En este caso, ln genera lo que se llama enlaces duros. Los enlaces duros no duplican el contenido del archivo, no duplican, solo crean un nuevo nombre en otro directorio. Yo físicamente tengo un solo archivo y tengo dos nombres en las tablas de directorios. Vamos a acá. Tengo un archivo, sí. Sería como un acceso directo en Windows, ¿no? Similar, digamos. Sería similar, pero ya les voy a mostrar las diferencias, porque tenemos lo que se llama acceso directo en Linux. Esto es similar, pero no es lo mismo. Habíamos visto el archivo ls-i, el archivo alu3, ¿sí? Alu3 estaba en el subdirectorio trabajo. Ese alu3 es una base de datos de alumnos, supongamos. Y yo esa base de datos se la di para que trabaje un alumno y le di el subdirectorio trabajo, permiso de trabajo allí, permiso de acceder, de leer, de modificar, todo lo que quiera para el directorio trabajo solamente. Pero no quiero que entre el subdirectorio Sandy. Pero yo también quiero trabajar con ese archivo que se llama alu3. Entonces lo que voy a hacer es generar un enlace para poder trabajarlo yo en mi subdirectorio. ln alu3 y lo voy a hacer en
Directorio de conexión, ¿dónde estamos? Acá. Perdón. Directorio de conexión barra ALU2. O sea, le digo que en el directorio de conexión me cree el archivo ALU2, que es un enlace de ALU3. ¿Sí? Estoy subiéndome un nivel. Y no le pongo opción. Ahí estoy generando lo que se llama un enlace duro. Enter. Vamos a ir a trabajo. Perdón, a ls-i de ALU3. Vemos que ALU3 tiene 78, 89 y 68. Y el contenido era esto. Ahora me voy a mover al directorio de conexión. ¿Cómo hacía para moverme al directorio de conexión? ¿Se acuerdan? Desde donde yo estuviera, ¿cómo hacía para ir al directorio de conexión? A ver quién escribió algo. Martín Lozano no es correcto. Lo que puso Soy Libnik es más o menos correcto. Lo que puso Von Mark es más o menos correcto, porque en realidad yo tengo un comando que me lleva al directorio de conexión. Y es el comando cd solito. cd sin nada, pongo enter y me mueve al directorio de conexión. ¿Sí? Donde yo esté, me muevo, punto barra, trabajo, wd, fíjense dónde estoy. Ahora estoy en trabajo. cd, enter, pwd, Sandy. Siempre en cualquier directorio que yo esté posicionado, si escribo cd, enter, me lleva al directorio de conexión. ¿Sí? También puedo poner el camino, obviamente, pero para no pensar demasiado, cd, enter y ya me llevó al directorio de conexión. Yo acabo de crear aquí el archivo enlace de ALU3 que se va a llamar ALU2. Vamos a ver si está. ls-i. Aquí está. ALU2. 78, 89, 68. Es el mismo número de inodo. Si yo hago un LSI-L, que me muestre los atributos, vamos a ver que no está ALU3 acá, porque en este directorio no está. Está ALU2 con 122, la fecha de creación, fíjense que es la misma, los permisos, el número de inodo. A mí me muestra este archivo como si yo lo tuviera en mi directorio. Pero también está ALU3, que es el mismo archivo. Vamos a hacer una modificación sobre ALU2. Voy a usar un editor, nano, ALU2. Fíjense que acá tengo, vamos a agregar un número 9, 21, Allende, la, estas son las edades, por eso dije la, control O para guardar y control X para salir. Bueno, yo acabo de modificar ese archivo ALU2. Lo vamos a mostrar. ALU2. Fíjense que aparece el nuevo registro. ¿Sí? Miro el tamaño. ALU2. Me dice que ya no tiene 122, ya tiene 147. 78, 89, 68, todo lo demás igual. Ahora voy a hacer un ls de ALU3, punto barra, perdón, trabajo, barra, ALU3. Me está mostrando este comando, atributos e inodos del ALU3. Me dice 78, 89, 68. Fíjense que me muestra exactamente lo mismo.
Estos dos archivos son enlaces. Uno es el nombre que tenía originalmente y este es el enlace que yo creé. Pero no hace falta diferenciar uno del otro, porque es el mismo inodo y son dos entradas en distintos directorios. Eso implica que hay un solo archivo físico y dos nombres. ¿Sí? Puedo tener 3 nombres, 4 nombres, todos los que yo quiera. Supongamos que voy a crear otro enlace nuevamente. ¿Dónde creé el enlace? Aquí está. Voy a crear... no puedo crearlo desde acá porque estoy posicionado en ALU2, así que voy a hacer un enlace de ALU2. Aquí voy a poner... punto barra... otro directorio, vamos a ver en qué directorio le pongo. Nuevo, barra, lo voy a dejar que se llame ALU2, igual, y funcionó. Fíjense en esto, ¿ven ese numerito? Ese numerito 2, que está a continuación de los permisos y antes del nombre del usuario dueño. Eso indica que hay dos nombres para ese inodo. Dos enlaces que se le llama. Vamos a hacerlo de nuevo ahora al LS. Fíjense que ahora dice que hay 3, porque acabo de crear uno. Acá creé uno. Cuando listo, ALU3, y fíjense que ni lo toqué a ALU3. No le hice absolutamente nada. Sin embargo, ALU3, como es enlace de ALU2, y ALU2 es otro enlace del otro ALU2, ya tiene 3 nombres ese archivo. Un solo inodo y 3 nombres. Y yo no me doy cuenta cuál es el origen y cuál es el destino. Esto pasa con los enlaces duros. No distingo uno del otro. ¿Sí? Y puedo borrar uno de ellos y me va a disminuir la cantidad de enlaces nada más, pero no va a tocar el contenido de los otros archivos. Hasta que yo no borre el último archivo, el archivo no desaparece. Solamente desaparecen los nombres que están en la tabla del directorio. ¿Se entiende? Si yo muestro el contenido de ALU3 que está dentro de nuevo, voy a poner cat punto barra 2, es el mismo contenido que teníamos con ALU3. ¿Qué es? Estoy mostrando con un nombre y con otro nombre el mismo archivo. No copias, el mismo. ¿Queda claro esto? Hello, ¿queda claro? ¿O tengo que revisar algo? ¿Quedan dudas? ¿Para qué uso esto? ¿Para qué uso esto de poner un nombre con el mismo inodo, el otro nombre con el mismo inodo? ¿Qué les quedó a ustedes de esto? El objetivo es compartir archivos, pero no darle acceso al resto de los archivos que están cerca. Porque yo puedo tener, como les dije, en un directorio muchos archivos importantes y a una persona hacerle un enlace a un archivo en particular, pero no darle permiso a todo el directorio, sino solo a ese archivo.
La opción -D permite solo al superusuario hacer enlaces duros a directorios, es decir, tener un directorio y hacer o crear otro directorio como si fuera el mismo que yo tengo. Entonces ahí ya puedo enlazar directorios completos. ln-d, directorio enlace. Es exactamente lo mismo, nada más que separa los archivos de los directorios. ¿Está? ¿Puedo avanzar un poquito más? Sí, profe. Vamos a enlaces simbólicos, la opción -S. Esto es totalmente diferente al concepto que veníamos hablando recién. Esto, la opción -S, es lo que nosotros llamamos acceso directo. Un enlace simbólico es un nuevo tipo de archivo, tipo L. ¿Se acuerdan que habíamos visto los tipos? Bueno, este es el archivo tipo L con un nuevo número de inodo que almacena en su interior, ese archivo nuevo, la ruta absoluta al archivo enlazado. Entonces, veamos en la práctica. Yo tengo el archivo ALU2. Veamos qué tengo primero. Yo rápidamente me pierdo. ls-i. Acá tengo ALU2, ¿sí? ALU2 tenía ALU3 en trabajo y ALU2 en nuevo, creo que era, si no me equivoco. Tenía 3 copias. Si hacemos un ls-i de ALU2, este era el inodo, perdón, voy a hacerle el ls-il, así veo todos los atributos. Decíamos que teníamos 3 nombres para ese archivo en diferentes directorios. ¿Sí? El inodo es 78, 89, 68. Bien, ahora lo que voy a hacer es crear un enlace simbólico, ln-s, del archivo ALU2, y lo voy a crear en el mismo directorio. Así lo vemos. Se va a llamar ALU2 LNS. Ese va a ser el nombre que le pongo. Enter. Funcionó correctamente. Vamos a ver qué me va a mostrar y cómo me va a resultar la ejecución de este comando. Voy a mostrar todo el listado y voy a volver hacia arriba porque está arriba. ¡Epa! Se me fue. Y vamos a ver qué aparece acá. ALU2 era el original. ALU2 LNS es el enlace que apunta a ALU2. Fíjense cómo aparece. El tamaño dice 4, no dice 147. ¿Por qué dice 4? Porque, ¿qué contiene en esos 4 bytes? Esto. Al archivo al cual está apuntando. Es tipo enlace, la L primero, y los permisos son todos, pero en realidad no vale ninguno de estos permisos porque lo que vale son los permisos del original. Entonces tiene un inodo diferente también. ¿Por qué? Porque este es un archivo nuevo. Un archivo nuevo, de inodo diferente, de tipo L, sin permisos, porque toma los permisos del que apunta. ¿Y cuál es el contenido de este archivo? El contenido es el camino al archivo al que está apuntando. ¿Queda claro? Esto, enlace simbólico, es el acceso directo a Windows. De Windows, perdón. ¿Preguntas?
Ninguna, dice Tomás. ¿Nadie más tiene para preguntar algo? Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos con enlaces, podemos diferenciar enlaces duros de enlaces simbólicos. La última. Vamos a borrar, vamos a limpiar pantalla. Yo tengo ls menos il. ¿Qué tengo? El archivo alu. Perdón. alu2. Que está apuntado por alu2 lns. Y después tengo dentro de trabajo, ¿se acuerdan que tenía dentro de trabajo también un alu2, me parece, si no me equivoco? ls menos li punto barra trabajo. alu3 se llamaba acá. Bien, voy a borrar este archivo. rm alu3. ¿Por qué no se puede borrar? ¿Qué pasó acá? Yo cometí un error. A ver. No estamos parados sobre el directorio de trabajo. Muy bien. Tendría que haber puesto rm punto barra trabajo barra alu3. ¿Sí? Porque por ahí uno, y esos son los errores más comunes, uno está viendo en la pantalla el archivo, pero no puso el camino correcto. Entonces ahora sí me lo borro. Voy a volver a hacer un ls y de trabajo y ya alu3 no va a aparecer, ya no está. Ahora vamos a ir al ls-li del directorio actual. Pongo enter. Como es muy largo, tengo que subir. Fíjense, alu2, ¿cuántos enlaces tiene ahora? 2. 2 enlaces, porque borré uno recién. El alu3, ese que borré, hace que este numerito, que se llama contador de enlaces, baje o suba según si tiene 1, 2, 3 enlaces. Uno solo es cuando es un solo nombre. Cuando tenemos un enlace duro más, son 2. Cuando tenemos uno más, son 3. Y así va subiendo la cantidad de enlaces según yo vaya generando nuevos enlaces duros. Solo los enlaces duros se ven en los contadores de enlaces. Los enlaces simbólicos no se ven en ninguna parte más que acá, donde me dice este apunta a este. ¿Sí? Profe, Sí. ¿se puede hacer un acceso directo, por llamarlo malamente, de ese mismo acceso directo? ¿De ese enlace? Se puede, yo creo que sí. Debería poderse, nunca lo probé. Vamos a hacerlo. ln menos s de alu2 lns, ¿se llama? ¿Sí? Y le vamos a poner acceso directo. Me lo creo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver para arriba. Epa. Ahí está. Acceso directo apunta a alu2. Porque es un acceso directo de un acceso directo. ¿Y el número de inodo qué pasó? Cambió. Porque como es un acceso directo, es otro inodo. Cuando nosotros generamos enlaces simbólicos o acceso directo, que le llaman ustedes, el número de inodo cambia porque son archivos nuevos. Este ya tiene otro tamaño, porque seguramente debe tener el camino a alu2 y después el camino, perdón, a alu2 LNS y después el camino de alu2. Es decir, debe tener los dos enlaces, los dos caminos, digamos. Por eso el tamaño es un poquito mayor. ¿Está? Bien, profe. ¿Y se podrá hacer un enlace duro a eso?
Un enlace duro de esto. Sí, se puede hacer un enlace duro de esto, pero no tiene sentido tener un enlace duro de un enlace simbólico. Claro, claro. Sí, ¿Ah? sí, no, a mí me gusta. Pruébenlo, pero sí se puede porque es un archivo. Es un archivo que tiene su inodo. Al crear un enlace duro, lo que estoy haciendo es, con este número de inodo, decir que también está en otra tabla de directorios. Cuando yo creo enlaces duros, estoy no tocando al archivo, sino tocando la tabla de directorios. Mientras que cuando yo hago un enlace directo, un acceso directo o un enlace simbólico, lo que estoy haciendo es creando un nuevo archivo con un nuevo número de inodo que tiene como contenido el camino al archivo al que apunta. Son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Sí? Revisen eso. Vamos a lo que sigue. Los enlaces se llaman link, es el comando link, perdón, la operación link, no comando. Crea una entrada en un directorio, un archivo puede aparecer en más de un directorio, incrementa el contador de inodos, ese contador de inodos se llama contador de enlaces en la práctica. Imagínense que este es el directorio, por ejemplo, de Pedro. Pedro tiene un archivo que se llama A1, inodo 100, y un archivo A2 que se llama, que el inodo es 105. Yo creo un enlace duro al inodo 105 y le pongo un nombre diferente en otro directorio. Eso es todo. Y ahora el contador de enlaces vale 2. Y si le hago un tercero, vale 3. Y si le hago un tercero, vale 4. Es esto físicamente, ¿ah? Esta tablita. Home, esto mismo se los voy a mostrar la semana. El jueves no tengo. Bueno, la semana que viene, si es que yo les doy clase. ¿Sí? Porque tengo un archivo que depende de Pedro, pero también depende ahora de Belén. Por ese enlace duro que hice. Y no es porque Pedro sea dueño o Belén sea dueño. Los dos tienen acceso a ese archivo. El dueño puede ser diferente usuario. Características o, digamos, definiciones más puntuales. Un enlace duro crea una nueva entrada en un directorio, en el mismo u otro, con el mismo inodo, pero con diferente nombre. Solo hay un archivo físico. Linux separa la información o contenido de un archivo de su entrada en un directorio. Puede así tener varias entradas de directorios para un único archivo. Cada vez que se crea un enlace duro, también llamado hard link, se incrementa el contador de enlaces. Este número nos indica desde cuántos puntos distintos del file system puede ser accedido el archivo. El archivo no desaparece físicamente del disco hasta que no se borran todos sus enlaces. Cuando el contador de enlaces llegó a 1 y yo borro ese archivo 1, recién se pone en 0 y lo borra. Bueno, lo borra. Lo que ya hablamos nosotros de ese borrado significa desconectarlo de la forma de acceso y físicamente sigue estando el archivo ahí hasta que lo pisemos. Si realizamos cambios en un archivo, todos los enlaces serán también modificados. Modificamos uno, los demás son modificados inevitablemente. Los enlaces duros tienen la limitación de que pueden estar en el mismo volumen físico. Perdón, deben, no pueden, deben estar en el mismo volumen físico. Es decir, cuando yo tengo un disco, ese disco me permite tener todos los enlaces duros que yo quiera, porque van a estar en ese disco. Si yo quiero apuntar a un archivo que no está en ese disco del sistema, sino que está en otro disco, ya no puedo hacer enlaces duros. Por eso aparecen los enlaces simbólicos. ¿Por qué es esto? Porque una partición o un disco tiene un número finito de inodos. Hay una cantidad de inodos que me permite tener el file system, que son la cantidad de archivos que puede contener.
ese número es finito y no se va a repetir. De un archivo a otro no se va a repetir. Por lo tanto, cuando yo quiero crear un enlace duro, estoy usando el mismo número de inodo, tengo que tener ese número de inodo asignado a ese archivo. Si yo uso otro volumen, otro disco, puede tener los mismos números de inodo, el otro disco, ¿sí? Porque va a tener la misma cantidad. Supongamos que son dos discos iguales en tecnología. Uno a los 6 millones de inodos, o menos. Los dos van a tener del 1 al 6 millones, del 1 al 6 millones. Esos son números ficticios que estoy dando, ¿sí? Entonces, si yo apunto en distintos discos, los inodos sí se pueden repetir. Por eso es que no puedo hacer enlaces duros en distintos volúmenes físicos. ¿Se entiende esto? Esto es importante. ¿Por qué existen los enlaces duros y por qué existen los enlaces simbólicos? Porque con los enlaces simbólicos sí puedo hacer eso. ¿Por qué puedo hacerlo con los enlaces simbólicos? Esto de apuntar a un volumen físico diferente. ¿Se imaginan? Porque en el enlace simbólico yo le voy a poner el camino a donde tengo que ir a buscar el archivo. Entonces yo le puedo decir ir al disco tal, barra tal, barra tal, barra tal. En cambio, con el enlace duro, le digo el inodo es tal y lo busca en ese volumen. ¿Sí? Esto es para masticarlo, para leerlo, para masticarlo un poquito, porque es un tema muy interesante y a la vez es un tema de examen parcial, final. Más que todo, teoría. Todo esto que les estoy diciendo, se toma. Aclaro estas cosas porque yo siempre les digo lo que se toma en los exámenes, pero ustedes no anotan. Y cuando les tomo ese tema, después me dice, sí, tenía razón, profe, usted nos dijo que esa era una pregunta de parcial. Y no, pero no la había estudiado. Bueno, no digan que yo no les avise. Me encanta ser la maestra ciruela. Pero todos los años, todos los años les digo lo mismo. Y todos los años siempre hay uno que me dice, no, ese tema no lo estudié y eso que usted dijo, profe. Bueno, la opción menos D, volví a poner acá, volví a repetir esto. ¿Por qué? Bueno, los enlaces simbólicos se utilizan cuando los archivos son de diferentes file system. El enlace simbólico es un archivo de tipo L, con un número de nodo diferente, almacena la ruta absoluta del archivo enlazado, es similar a un acceso directo en Windows. Cuando se borra el archivo original, el enlace apunta a la nada. Ah, eso es importante. Si yo borro el archivo original, ahí sí hay original y enlace. Cuando borro el original, el enlace dice yo apunto al archivo que no existe. Entonces, me va a dar un error. Si se modifica el original, también se modifica el enlace. Los bits siempre aparecen como RWX, pero son determinados por el archivo apuntado u original. Bueno, estas son características que deberían aprender. Realizar práctica de las 58 a las 63 del libro para que puedan revisar estos temas. Y vamos al cuestionario del día de hoy. 2K2, cuestionario práctico, clase 6. Ah, ya lo había... ¿Qué pasó acá? Lo voy a aumentar de horario, me parece que está hasta las 11:10. A ver. Ah, son las 11:08, así que vamos a modificar. Ah, no te escuché, Germán, que estabas ahí. Sí, no sí. Te escuché, no te vi entrar. Ah, sí, justo estaba dando 2 clases, así que... Ah, no, hasta las 11, así que ya está cerrado. Vamos bien, ahí entonces. 6:15. ¿Está? Guardar y mostrar. Me olvidé de mostrar.
Ah, no, sí está mostrado. Bien, Sí. ya pueden entrar entonces al cuestionario. A ver qué dice el chat. Ahí está justo, se me preguntaba. Ya cerró, no hay problema. Ahí se los amplié para que puedan entrar. Bien. El lunes, mientras ustedes van haciendo el cuestionario, perdonen que yo voy a seguir hablando, les pido mil disculpas, nos esperan 9:30 abajo del edificio Mothers, ¿sí? 9:35 como máximo. Así podemos subir, acomodarnos en el aula para poder comenzar la clase. ¿El lunes, profe? Perdón, el martes. el martes. Y ya veremos cómo los dividimos en ese momento. Vamos a entrar en un aula los que entren, y en el otro aula los que entren, y los que sobren los subimos arriba de la cabeza de alguno. ¿Está? Pueden llevar sus máquinas aquellos que lo deseen. Ojo, que no vamos a tener mucho espacio para apoyar las máquinas, porque si seguimos igual, porque yo al laboratorio fui para el otro turno, sí, seguimos igual. Hay espacio para 2 máquinas por mesa, ¿no, Germán? Más o menos. 2 máquinas más Sí. por mesa, no más que eso. Exacto, no hay más que eso. ¿Sí? No hay mucho más espacio, así que están pegaditas las máquinas. Por lo tanto, no creo que todos quieren llevar las máquinas, pero bueno, el que lo quiera llevar y probar a ver si puede usar para tener más práctica, puede llevar las máquinas. Después veremos si las pueden usar o no. ¿Mm? Yo les voy a tratar de subir, yo les voy a subir las filminas antes, para aquel que quiera ya traerlas impresas para poder trabajar en el aula, la tenga y pueda hacer las anotaciones extras ahí. ¿Mm? Yo se las voy a dejar antes, si es posible el día anterior o más. Bien, nos estamos viendo. Aquellos que ya terminaron el cuestionario pueden desconectarse. Y nos estamos viendo el martes. Bien, nos vemos. Chao, Ger.